reading from the book of Numbers. Lectura del libro de los Números. The Lord said to Moses, El Señor "Speak to habló a Aaron and his Moisés: sons and tell them, Di a Aarón y a this sus is how hijos: you shall bless the Israelites. Esta es la fórmula con Say que to them, bendeciréis a los the Lord bless israelitas. you and keep you. El Señor te The bendiga y Lord te let his proteja, face shine upon you ilumine su rostro and be sobre ti gracious to you. y te conceda su The Lord favor. look upon you kindly El and give you Señor se peace. fije en ti y te So conceda shall la they paz. invoke my name upon Así the invocarán mi Israelites, nombre sobre and I los will bless them." israelitas y yo los bendeciré. Verbum Domini. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que te tema hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Brothers and sisters, when the Hermanos, fullness of time had come, cuando se cumplió el God sent tiempo, his Son, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, under the law, para rescatar a los que estaban bajo la ley, as sons. para que recibiéramos el ser hijos por adopción. God Como sent son the hijos, Spirit of his Son into our Dios hearts, envió a sus crying out, corazones al espíritu de su Hijo Father. que clama, So you Abba, are no Padre. longer a slave, but a son. Así que ya no eres If a esclavo, son, then sino also hijo. an heir through Y God. si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Verbum Domini.
En distintas ocasiones habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Dominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José When y they al saw niño this, acostado en el they made pesebre. known the Al message verlos, that had been told les them contaron about los que about habían this dicho de child. aquel niño. All who heard it were Todos amazed los que at what oían had se been told admiraban them by the de lo que shepherds. decían los pastores. And Mary kept all Y these María things, reflecting conservaba on them todas in estas her heart. cosas, Then the shepherds meditándolas en su returned, corazón. glorifying Los and pastores se praising volvieron God dando gloria y for all alabanza a that had Dios been heard por lo and que seen, habían visto y oído, just as it has been told todo como them. les había dicho. When the 8 days Al were cumplirse completed los for 8 días, circumcision, tocaba he was circuncidar al named niño Jesus, y le pusieron the por name given nombre him by the Jesús, angel como lo había llamado el before ángel he was conceived in the antes womb. de su concepción. Verbum Domini. Christ is born of the Virgin Mary. for Cristo us. nació de la Virgen María para nosotros. Vayamos a adorarle, Christ the Lord. Él que es Cristo nuestro Merry Señor. Christmas Feliz and a very blessed New Year Navidad from the y Franciscan un missionaries of the bendito Eternal año Word nuevo de parte de and the los entire misioneros staff of franciscanos EWTN de la throughout Palabra the Eterna y world. todo el personal de Thank you for your EWTN en el support mundo entero. in helping Gracias por us su going apoyo into en the ayudarnos 42nd a year of EWTN entrar al año número to 42 de proclaim the eternal Word EWTN made para flesh, proclamar la palabra Jesus, eterna hecha to the ends carne, of the earth. Jesús, hasta los confines del mundo. Mother Angelica was La convinced Madre that Angélica if we broadcasted estaba the message convencida of the de que si gospel, transmitíamos el mensaje then the del eternal Evangelio, Word, entonces Jesus, la palabra would eterna, find a ready Jesús, welcome place, encontraría un lugar would find a home donde le darían la bienvenida of rest prestamente, un hogar, in en otras hearts palabras, en los and corazones, minds en around the las world. mentes, en el mundo entero. The last few years seem to be Los últimos very años difficult on a parecen global haber scale. sido particularmente A lot difíciles of en una sickness, escala global. suffering, Mucha enfermedad, isolation, sufrimiento, and an ongoing aislamiento war that y threatens the una guerra lives of many continua que people amenaza in las Ukraine vidas and de muchas Russia. personas en Ucrania y Rusia. On this day, the last day En este of the día, Christmas el octave, último we día de la beg the octava de powerful Navidad, intercession rogamos la of poderosa the one who gave intercesión birth to God de aquella que dio a luz in a his Dios sacred humanity, the en ever su Virgin sagrada humanidad, Mary, la siempre most Virgen holy. María Santísima. May the Immaculate Virgin Mary Que guide la our feet Inmaculada into Virgen the way María of guíe nuestros true pies por peace, la senda de la true paz peace. verdadera, el orden May she who verdadero, gave birth que to ella, God the Son, quien dio a luz a Jesus, Dios point Hijo, us always Jesús, to the one who nos can señale deliver siempre us hacia from all aquel que evil, puede from librarnos de any todo snare. mal y de toda trampa. The news on Wednesday Las nuevas del of día Emeritus miércoles Benedict del XVI's illness fallecimiento, de la enfermedad has brought del sadness Papa Emérito among Benedicto those who XVI, knew him trajo well tristeza a and aquellos loved him. que lo conocían bien y le amaban. It's a different
type of Es un sadness, tipo diferente a de different type of tristeza, feeling es un than tipo when a diferente de reigning pope sentimiento que dies. cuando un papa en Pope funciones Francis is muere. still El alive. Papa Francisco Pope aún está Emeritus vivo. El Papa emérito living in the Vatican, vivía en praying for el victory, Vaticano, rezando por la enduring Iglesia, suffering for the soportando church on behalf sufrimiento por la of the people Iglesia of God. en nombre del pueblo de Dios. Almost 10 years. Estos casi 10 años. The death of Pope St. John La Paul II muerte on de San Juan Pablo April II, 2nd, el 2 2005, de was a abril day that del most people 2005, fue un will día que la never mayoría de las forget. personas probablemente nunca olvidarán. It's one of those days Es where uno de you'll esos días say, en que I uno know, dirá, I know where I was yo when sé this dónde happened. estaba yo cuando esto Everybody knows sucedió. where they were Todo el mundo sabe dónde se when it encontraba happened. cuando Certain eso events that sucedió. strike us in life. Ciertos eventos que nos marcan en After la more than vida. 26 Después years de as más de Pope, when 26 John años Paul como II Papa, died, cuando Juan Pablo it II seemed like there murió, was a huge void, parecía haber un gran a hole vacío, in the church. And I dare say, un hoyo en la in iglesia y me 2025, atrevo a decir un hoyo en el mundo. so many people, not just on the Muchas church, but personas, on a no global solamente en la scale, iglesia, sino en look escala toward global, Pope St. John Paul II, volvieron la mirada hacia look el toward Papa Juan him Pablo for II guidance. pidiendo Many guía, people buscando outside the dirección. church looked at Muchas him personas as fuera de their la leader. iglesia lo miraban como a su I remember Papa. seeing signs Recuerdo haber at visto different events, different letreros en pictures diferentes eventos, saying, "He's our diferentes Pope too," imágenes que decían, Él es or nuestro Papa atheists también, for Pope o los John Paul ateos II, a or favor del Catholics for Pope Papa John Paul Juan Pablo II. II, o los Just luteranos a favor this del Papa Juan Pablo incredible man II. that Fue un hombre filled increíble que a need for a spiritual llenó una fatherhood necesidad de una that we all have. paternidad espiritual que todos tenemos. And we thought Y that during that pensamos time, que durante that ese when John Paul tiempo, II que died, cuando Juan Pablo II it seemed like murió, there was this void that parecía would never be que filled. había un vacío que nunca sería lleno. How can somebody possibly fill that? ¿Cómo puede alguien llenar ese Fill papel That John Paul que II Juan Pablo had II for so many years, tuvo durante tantos 26 años? plus years as Pope. At least Más de until 26 años como May Papa, 10th, por lo menos 2005, hasta el 19 de abril del when the 2005, cardinals of the Holy Roman Church cuando los elected cardenales de la Joseph Santa Ratzinger Iglesia Romana to eligieron the more al than 60 cardenal year Joseph successor of St. Ratzinger Peter. como sucesor de San Pedro. And the experience of hearing the Y words Annuncio la vobis experiencia Gaudium de Magnum, escuchar esas palabras, habemus papam, Habemus Papam, I announce to you a great joy les forever. anuncio ahora una gran alegría. Tenemos un Papa. Ranks up there with probably one of the greatest moments of my life. Ocupa uno de los Not grandes having momentos en mi vida. seen that when I was Al young, no John haber Paul visto esto II cuando era pequeño, was Juan Pablo II the Pope of most of my childhood, fue el Papa growing up de into gran my parte de mi 30s. niñez hasta que tenía yo más de Most of 30 us años. never La mayoría de even dreamed of nosotros seeing ni siquiera conclave unfold on soñaríamos television, ver being able un to watch cónclave everything on TV. desarrollarse en televisión en We got vivo. to see that in the death of John Paul Pudimos II and the election ver esto en la muerte de Juan of Pablo Benedict II y la XVI. elección de Benedicto XVI. But I would dare say even Pero me most atrevería a decir, friars could incluso attest to más, this too. They y were los there, most of them, frailes pueden dar testimonio de ello, la when mayoría de we ellos heard the estuvieron word presentes Josephum, cuando escuchamos la Joseph. palabra Josephum, Everybody knew who Joseph. that was. Todos sabían quién era Joseph. And the sadness and void of losing La John Paul tristeza y el II was vacío de perder a immediately Juan Pablo filled II se llenó inmediatamente de immediately alegría, filled with gratitude inmediatamente to se Almighty llenó de God agradecimiento a Dios for the Todopoderoso election of Joseph Cardinal por la elección Ratzinger del cardenal to Joseph the see Ratzinger of St. a Peter. la cátedra de San When Pedro. Cardinal Cuando Wojtyla el was cardenal Karol elected and Wojtyla took the name fue John Paul elegido y tomó el II, nombre many Juan Pablo people thought, II, Wojtyla? muchas personas Who's that? pensaron, ¿Wojtyla? ¿Quién es ese? The Polish man. Un polaco, un Wasn't tal really well polaco. known. Ni siquiera era bien People in the church conocido. circles La knew gente en los absolutely who círculos he was. eclesiásticos por seguro Worldwide, sabían a lot quién of era, people didn't know who he pero was. globalmente la Wasn't the gente case with no sabía quién era. Joseph Cardinal No, Ratzinger. ese no fue el caso The con el church knew cardenal Joseph Ratzinger. exactly who he was. La iglesia And it sabía embraced him exactamente quién era wholeheartedly. y lo aceptó de todo corazón.
I've been looking through some of his He writings, estado and I thought I'd revisit his first homily revisando algunos de sus as escritos y Pope. pensé volver a visitar And the su last primera homilía como paragraph Papa. seems to En el sum up último very párrafo, simply what he párrafo parece desired resumir to unpack lo que él through deseaba his years as Pope. desempacar en And bear sus with primeros me, años your como mistake, Papa. and write in paragraphs, Y not in téngame soundbites paciencia. like most people. En alemán se escribe This is the principalmente last pensando en los paragraph of párrafos, no en homily. palabras. Este es el último At párrafo this de la point, my homilía. mind goes back to the En este momento 22nd of mi mente October, retrocede al 22 de octubre 1978, de the day John Paul II 1978, was inaugurated. el día que When John Paul fue II began his instaurado Juan Pablo ministry here in II, St. cuando Petersburg, inició su his ministerio words on aquí that en la Plaza occasion San Pedro. constantly Sus echo in my palabras ears. en aquella Do not fecha be afraid. resuenan aún en mis Open wide oídos. the doors to No teman, Christ. abran de par en par The las Pope was addressing puertas a the Cristo. mighty, El Papa estaba dirigiéndose of the world, a los poderosos del who mundo, feared that Christ might que take temían away que something Cristo of their power les iba a quitar algo de su poder if they were to let him in, si le permitían entrar, if they were to allow si le faith permitían, to be free. si permitían que la fe fuese Yes, he would libre. certainly have Sí, taken por something away seguro, from él them. les The habría dominion of quitado algo, corruption, el dominio de the la corrupción, manipulation of law, la and the freedom manipulación to de la do ley as they y la pleased. libertad de hacer como gustasen, But he would not have taken pero away anything that no hubiera pertains to quitado human nada freedom or dignity, perteneciente a la or the libertad o building of a dignidad just humana o society. la edificación de una sociedad The Pope justa. El was also Papa speaking to everyone, también le especially the estaba young. hablando a todo el mundo, especialmente Are we los not jóvenes. perhaps all afraid ¿Acaso no tenemos in some miedo way de alguna manera if we let Christ si enter fully permitimos que into our Cristo entre lives? plenamente a If we nuestras open vidas, ourselves si totally to Him, abrimos are nuestras we puertas de afraid par en par a Él? that He might ¿Acaso take no away something tememos from que Él us? nos vaya a quitar algo? Are we not perhaps afraid to give up Quizás acaso something no significant, tememos sacrificar algo something unique, importante, something that makes algo life so singular, beautiful? algo que hace que la vida sea Do tan we not hermosa. then risk ending up ¿Acaso no diminished and arriesgamos deprived of our terminar freedom? disminuidos y privados de nuestra And once again, libertad? the Pope Y said, nuevamente el no. Papa dijo, If we no, let Christ si into our lives, permitimos que we Cristo lose entre a nuestras vidas, nothing. no perdemos nada, Absolutely nothing of what makes life totalmente rich, nada de lo que hace que la vida beautiful, sea and great. libre, hermosa y grande. Only in this friendship Solo the en doors esta of life amistad open las wide. puertas de la vida Only se in this abren de par en friendship par. is the Solo en great esta amistad potential of human existence truly existe el gran revealed. potencial de la Only in existencia this humana friendship do totalmente we revelado. experience Solamente en beauty esta and amistad liberation. experimentamos la belleza y la And so liberación. today, with great Así strength and pues, great hoy, con conviction gran based fortaleza y on a gran long convicción sobre personal la base de experience of life, una larga experiencia I say to personal de you, dear vida, young people, les do digo, not queridos be jóvenes, afraid of no Christ. tengan miedo de He Cristo. takes nothing away, He gives Él you no quita everything. nada, Él se los da todo. When we give ourselves to Him, we Cuando nos receive a entregamos a Él, hundredfold in recibimos return. 100 veces más a Yes, cambio. open wide the doors Sí, to abran Christ, de par and en you will par find las true puertas a life. Cristo y encontrarán vida verdadera. These words contain Esas a palabras seed contienen una of the semilla teaching of de la this enseñanza remarkable man, de este the increíble hombre, incredible man who became este hombre increíble quien Pope Emeritus Benedict XVI. llegó a ser el Papa emérito And Benedicto these XVI. words Y continue estas throughout his palabras Petrine ministry, continuaron a lo largo de su and ministerio even after petrino his e resignation of incluso papal después sitting de on su renuncia al February papado 11, el 11 de febrero del 2013. 2013. His papal magisterium, Su that is, his magisterio authoritative papal, o role in sea, churches, su will cuerpo de continue enseñanza to nourish autoritativo, the church continuará for nutriendo a la centuries, iglesia durante just like probablemente John Paul siglos, II's así papacy como el will papado nourish de the Juan Pablo church for II alimentará a la centuries. iglesia durante Benedict's siglos. will nourish the church, and so La will de Francis Benedicto if he lets alimentará a the la church for iglesia y también centuries. la de Francisco alimentará a la iglesia durante Pope siglos. Emeritus El Benedict Papa XVI emérito tried to Benedicto revolve XVI around and vivió float una from vida the que mystery that he giró en celebrated torno every del day as a misterio que priest of celebraba a Jesus diario como Christ, sacerdote de Jesucristo, making the sacrifice of the cross and the haciendo el Lord's body and sacrificio blood, de la soul, cruz y and el divinity cuerpo, present among us, sangre, alma y divinidad del Señor presentes en el altar, bringing the God man down on the altar.
haciendo descender al Dios hombre sobre el altar, haciendo presente a Dios. He has a fantastic book. Hay un libro fantástico titulado Dios está cerca de nosotros. God is near us. Dios está cerca de nosotros. El libro entero se trata de su presencia entre nosotros en la Sagrada Eucaristía, That God comes que Dios down to us desciende a nosotros and is very close. y está muy cerca. Learning from his legacy, the church Aprendiendo de su legado, la Iglesia puede fijar su mirada sobre el misterio de la fe, la presencia real de made Jesús, present at every hecha holy mass. presente en cada Santa Misa. Holy sacrifice of the El mass santo should be sacrificio de la misa debe of our estar al lives. centro de nuestras vidas. And going to mass is not just Ir a misa no se trata solo de escuchar una homilía. La mayoría de nosotros we're not los desaprobaríamos en ello. No somos going and being entretenedores. La misa no se trata de ir a ser entretenido, es parte de la celebración de la misa y should be an la homilía debe ser una articulación de la fe, una scriptures, manifestación de las escrituras y una comunicación del depósito de la fe de la iglesia, pero esa no es la razón por la que uno va a misa. we come to mass Vamos a misa to offer sacrifice. para ofrecer sacrificio. Come to mass to offer. Vamos a misa a ofrecer nuestras vidas a Dios. We attend mass to participate Vamos a misa para participar en el of Christ. sacramento, en el sacrificio de Attend Holy Cristo. Mass because Vamos a la Santa Misa it is right and just to porque give God es justo y thanks. necesario darle gracias y alabanza a We Dios. attend Holy Mass to Vamos a la change, Santa Misa just as para bread and cambiar, wine are changed así como on the altar el in pan y el vino substance. cambian en el altar a Bread and la wine sustancia are de, annihilated, y la bread sustancia and del wine pan y are vino quedan changed aniquilados, on el the altar. pan y el vino son cambiados en el Hopefully, altar. we too are Espero que changed. nosotros también seamos cambiados. Maybe on the outside we look the Quizás same, en el exterior luzcamos but iguales, hopefully pero interiorly espero que we are interiormente more and more conformed to the mystery that we imitemos más y celebrate más el here on the misterio que altar celebramos aquí en el altar, every day in the Holy Eucharist. cada That día, truly en will la Sagrada transform Eucaristía. our lives. Eso verdaderamente Putting gas transformará in the nuestras vidas. car and having Más que that ponerle gasolina a un carro y que by funcione, coming and participating in the al holy venir y sacrifice of participar the del Mass. santo sacrificio And de la God willing, misa, if we're in a state of y grace con la and ayuda de Dios, disposed si to do estamos en so, estado de receive the gracia sacrament, y dispuestos a hacerlo y recibimos la Sagrada that truly Comunión, changes us. eso realmente nos cambia. That is what is meant to change the world. Eso significa cambiar el mundo. Something very practical that we Algo can all muy do práctico on the que todos threshold podemos of hacer en the el new year umbral de este año nuevo is to ask the es Virgin Mary, the pedirle a la Mother of Virgen God, María, la Madre de Dios, you que to les fall in ayude love with a the Holy Mass, enamorarse de la Santa Misa, to fall in love with the Lord, enamorarse del to Señor, fall in love with enamorarse adoration, praise, de la adoración, what's the la sacrament of the Lord. alabanza del Señor en el sacratísimo And if sacramento you've del been altar. away from the Y practice si of han the estado alejados de la práctica de la fe católica sacramental life, o la vida sacramental durante I beg cierto you to tiempo, come back, les ruego que to vuelvan, return to the faith, que retornen a la to fe, return to the fold, to que return to retornen a la the Holy Grey, Mother Church. que retornen a la Santa Madre Ask Iglesia. a friend who is Catholic to help you, maybe even Pídanle a un amigo católico que les ayude, quizás que los lleve make, a la help you confesión, to make que les ayude a a confession, realizar una however buena long it's been, confesión, sin importar 5, cuánto tiempo 10, haya pasado, 15, 5, 30, 10, 40, 15, 50, 30, 40, 70, 50, or more 70 years. años o más. It's not too late. No es demasiado Come tarde. back. Regresen. If you are a practicing Catholic who Si son attends Holy católicos Mass on practicantes que van a la Sundays and Santa the Misa holy los days of domingos y los obligation, días de obligación, consider attending one consideren more Mass every week ir a una misa más durante rather la than semana, just going to en lugar de ir Sundays. solamente los Maybe this domingos. Mass might be in the Quizás esta morning or the misa afternoon, pueda ser en la mañana o en la someplace in the tarde, city, en algún lugar en la but to ciudad, seek it out. pero búsquenla. Try and find another Traten de Mass you encontrar can go to. otra misa a donde ir durante la I guarantee semana. you your life will Les change. garantizo que sus vidas cambiarán. Or make a short O 15-minute visit realicen in your una church breve when you visita go. de 10 o 15 minutos a la iglesia en Church medio doesn't de have la to have semana. Eucharistic
Su iglesia no tiene que tener adoración eucarística obligatoriamente como nosotros o otras iglesias en Birmingham o el mundo. Sus iglesias simplemente pueden tener un tabernáculo. Simplemente recen sobre el tabernáculo, pidiéndole al Señor que encienda un amor más profundo por Él y pidiéndole a la Virgen María que interceda por ustedes en esta petición. Recen el rosario y pídanle a la Madre de Dios que haga más profundo en ustedes el amor por su Hijo, porque no hay nadie que lo haya amado más, nadie que le haya amado más que ella. Está garantizado que recuperarán su inversión. Inviertan el tiempo en el Señor. Es una inversión que les garantizo pueden depositar en el banco. Darle al Señor nuestro tiempo, darle al Señor nuestras vidas. A la conclusión de este año, en estas últimas horas del 2022, pedimos a Dios Todopoderoso y hacemos propiciación ante Dios por todas las blasfemias, sacrilegios, irreverencias e indiferencias hacia los santos misterios de la fe, en especial el misterio de la Sagrada Eucaristía, la presencia real de nuestro Señor. Y elegí cerrar utilizando las palabras de los ángeles en Fátima, que revelaron a los tres pastorcillos. Si las saben desde casa, pueden decirlas conmigo si las saben. Mi Dios, creo en ti, te adoro y confío en ti. Ruego perdón por aquellos que no creen, no te adoran, no confían en ti y no te aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los que Él es ofendido. Por los infinitos méritos del Sacratísimo Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, ruego por la conversión de los pecadores. Oh mi buen Jesús, es por amor a ti, en propiciación por las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María y para la conversión de los pecadores. Finalmente, Santísima Trinidad, te adoro, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Amén.